En este video vamos a continuar trabajando a partir del libro Las desventuras del conocimiento científico del autor argentino Gregorio Klimovsky, el capítulo Concepto de ciencia. Esta oportunidad trabajaremos el segundo apartado denominado Disciplinas y teorías científicas. El autor comienza el texto diciendo de que para poder hablar de ciencia debemos preguntarnos por su unidad de análisis. ¿Cuál es la unidad de análisis en ciencias? Para poder responder a esta pregunta, primero sugiere que pensemos que entre método y ciencia existe un vínculo estrecho, de modo tal que el resultado de las investigaciones científicas van a pasar a depender de la naturaleza del método con el cual se estudia. Así, se podría diferenciar la ciencia de la filosofía, el arte y otros campos de la cultura. Luego el autor continúa diciendo que tradicionalmente se ha pensado que la unidad de análisis de la ciencia eran las disciplinas. Esta concepción tradicional pone el énfasis en un objeto de estudio para luego distinguir las diferentes disciplinas particulares. Este modo de pensar se remonta en realidad a Aristóteles, donde él ya hablaba de disciplinas demostrativas, donde cada disciplina se caracterizaba por el género del objeto que estudiaban. Así podíamos pensar de que la biología estudia los seres vivos, de que la geometría estudia las figuras, y por último, siguiendo esta definición tradicional de la disciplina en tanto unidad de análisis de la ciencia, podríamos decir que la psicología estudia cuerpos que expresan conducta o psiquismo. Según Gregorio Klimovsky, esta definición tradicional no resulta conveniente por dos razones. Por un lado, porque el objeto de estudio de una disciplina va cambiando a lo largo de la historia de las ciencias. Así, por ejemplo, la psicología se ocupó del individuo, luego se ocupó de los grupos, luego se ocupó de las instituciones, luego pasó a estudiar las comunidades. La otra razón que arguye Klimovsky se refiere a los puntos de vista. Los autores que crean las teorías van cambiando su punto de vista a lo largo del desarrollo de su pensamiento. Por ejemplo, Freud, el padre del psicoanálisis, una de las corrientes en psicología, fue cambiando su punto de vista sobre el inconsciente y fue desechando puntos de vista. Luego discípulos fueron retomando puntos de vista que Freud había desechado. Entonces, como se podrá pensar, tanto porque los objetos de las disciplinas van cambiando, como también los puntos de vista, según el autor Gregorio Klimovsky, no nos resulta conveniente pensar en la disciplina como unidad de análisis. Frente a esta dificultad, Klimovsky nos propone que pensemos en términos de problemas básicos que orientan líneas de investigación. Así, por ejemplo, ya no nos preguntaremos cuál es el objeto de estudio de la psicología laboral, sino nos preguntaremos cuáles son los problemas básicos que orientan las investigaciones en psicología laboral. Esto nos lleva, según el autor, a pensar directamente en las teorías. ¿Por qué pensar en términos de problemas nos lleva a tener que pensar en las teorías? Bueno, Gregorio Klimovsky dice que las teorías, va a comenzar definiendo que las teorías son un conjunto de conjeturas que intentan explicar el comportamiento de un sector de la realidad. Pero va a decir que estas teorías no se crean por capricho ni por gusto, sino que se crean para poder resolver una problemática determinada. O sea que allí podemos ver la relación íntima que existe entre problema y teoría. Toda teoría lo que busca es responder, resolver o comprender una problemática. Entonces esto nos lleva a pensar de que la teoría sería la unidad de análisis de las ciencias. Nos vemos en el próximo capítulo.